San Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. ¿Estamos? Leemos de una manera unida esta hermosa palabra y lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor tan grande y tu misericordia tan maravillosa, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Te alabo y te doy la alabanza, la adoración, la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y tu misericordia tan preciosa, por regalarnos esta bendición, el poder estar reunidos en este hermoso lugar para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Queremos ahora, Dios, ser ministrados, enseñados, orientados, edificados a través de tu palabra. Haz que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Haya cabida en nuestros corazones, que podamos deleitarnos en tu palabra preciosa. Oh Dios, ministrenos a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Toma control de nuestras mentes, nuestros corazones. Ato y reprendo toda opresión del infierno, todo instrumento del mal. Declaro nulo, inoperante, inactivo, en el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Toma control de mi corazón, de mi mente, de mi vida. Permíteme ser ese instrumento útil en tus manos preciosas para bendición y edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Ayúdame, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, tenga la bondad. No deje de glorificar el nombre del Señor. Maravilloso nuestro Dios. El título de este pasaje nos habla acerca de la mujer, de la fe, de la mujer cananea. Pero yo he querido cambiar el título. He querido ponerle lo que puede llegar a ser una verdadera madre, un verdadero padre, lo que puede llegar a ser por sus hijos, cuando de verdad los ama de todo su corazón. Amén. Ser madre, ser padre, no es simplemente engendrar y traer al mundo una vida. ¿Sí? A veces creemos y llegamos a pensar que eso es ser una verdadera madre, un verdadero padre, el que engendra, el que trae al mundo una vida. Hoy, con tantas cosas que se ven en el mundo, se alquilan vientres. Amén. Para traer vidas al mundo. Ser una verdadera madre, un verdadero padre, es el que cría, es el que educa, es el que levanta a esos hijos en el temor de Dios. Y es el que hace de esos hijos instrumentos en las manos preciosas y poderosas de Dios, para bendición de Dios, para bendición de la familia y para bendición de la sociedad en la que estamos. No es simplemente traer hijos al mundo para que sean drogadictos, antisociales, delincuentes, sino para que sean una bendición de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Mis amados, este pasaje nos habla
de lo que esta mujer tuvo que hacer, hasta dónde llegó el amor que había en ella hacia su hija, todo lo que tuvo que hacer, valga la redundancia, para hacer que su hija no la destruyera el maligno, sino poder rescatar a esta mujer en el temor de Dios, para el Señor. ¿Cuántos amamos aquí a nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer por ellos? Maravilloso el nombre del Señor. Nos dice la palabra de Dios en este pasaje de San Mateo capítulo 15, versículo 21, que saliendo Jesús de allí, del territorio de Israel, de las fronteras de Israel, dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades costeras, pertenecían a Siria y estaban a 35 kilómetros la una de la otra. Dice que estando allí sale una mujer cananea. En San Marcos, en el capítulo 7, nos dice que esta mujer era griega de nacimiento, pero que vivía allí, en esta región de Tiro y de Sidón. Por eso se llamaba Sirofenicia, o le decían Sirofenicia. Sirofenicia es el gerundio de pertenecer a Siria. Esta mujer no era del pueblo de Israel. Era una mujer, dice el registro bíblico, que era una mujer cananea. Dice que había salido de aquella región. Y dice que cuando escuchó al Señor, escuchó hablar del Señor, lo dice en San Marcos en el capítulo 7, versículos 22, dice que cuando escuchó hablar del Señor, esta mujer sale de allí, de su lugar donde estaba, y va en busca del Señor. Y dice que llegando allí comenzó a clamar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, dice ella, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Es lo que dice ella. Aunque la palabra de Dios no habla en términos científicos qué tipo de problema o de enfermedad tenía, ella dice, porque era la que convivía con su hija, ¿sí? Dice, está atormentada y está gravemente, ¿sí?, por un demonio. ¿Qué había visto ella en esa hija? ¿Cómo se comportaba para decir que estaba atormentada por los demonios? Cuando uno habla de los demonios, para muchos es una locura escuchar esta frase: ¿los demonios? ¿Acaso el diablo existe? Una ocasión hablando con alguien dijo: yo no creo en el diablo. El diablo no existe. Para mí el diablo es mi suegra, dijo esa persona. Y una mujer dijo: para mí el diablo es mi marido. Esos sí son el diablo. Pero que exista el diablo. Para mucha gente esto suena jocoso y divertido, porque hablar del diablo es cosa rara, ¿sí? Igualmente que hablar de Dios. Y cuando uno dice Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, la gente dice: esto es absurdo. Absurdo que Dios hable, que Dios muestre, que Dios diga. Pues es real, porque así como existe Dios, el dueño de todo el universo, el creador de todo lo bello, hermoso, precioso, maravilloso, el dador de la vida, el que envió a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuántos creemos eso? Bienaventurado, le dijo el Señor a Tomás, los que sin haber visto han creído. Pues así como existe Dios, que representa todo lo bueno, existe el mal, existe el diablo, que representa toda la maldad y la perversión que hay en el mundo.
Muchas personas desconocen que sea Satanás, sus demonios, los que atormenten una vida, una persona, un hogar, una familia, una ciudad entera o un país completo. Pero es real, no lo podemos descartar ni ignorar. Es real, el demonio existe y su propósito es matar, robar y destruir y llevar las almas a la condenación eterna. Para eso vino a este mundo. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, a su nombre sea la gloria. Puede darle ese aplauso al Señor, mi amado. Sea Dios glorificado. Esta mujer dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué reacciones había visto ella? La palabra no nos dice, ni en este pasaje de San Mateo ni en San Marcos, pero ella dice: mi hija está atormentada por un demonio. ¿Por qué lo dice? Ella era la que convivía con su hija. Ella era la que estaba con su hija y ella veía las reacciones. Quizás veía como el demonio la levantaba, la lanzaba contra el piso. Ella se mordía sus manos, se trataba de despedazar, se atormentaba, se daba golpes contra las paredes. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo no sé si usted habrá visto eso. Yo lo he visto. Y he tenido que batallar con eso. Yo recuerdo que una vez en la iglesia, en el Café Madrid, donde Dios me permitió ministrar, después de un culto, hermanos, que uno sale cansado, agotado, desciendo ahí a la casa pastoral. No me había sentado a comer cuando: pastor, que ahí vienen unas señoras que traen una muchacha aquí, que está terrible, que está atormentada, que siente que algo se posesiona en ella y la atormenta, y ella se muerde las manos, los dedos, los labios, saca sangre de su cuerpo, se aruña y se bota de cabeza contra las paredes. Dije: ay, pero acabé de predicar y ahorita estoy comiendo algo porque estoy cansado. Pastor, pero ahí llegó esa gente. Entonces dejé la comida ahí. Le dije a unos hermanos que estaban ahí, le dije: vengan, acompáñenme. La familia entró con la muchacha. Pastor, ayúdenos, no hayamos qué hacer. Estamos desesperados. Esta muchacha, mire cómo nos tiene. En apenas de quedó mirándome, se empezó a transformar. Los ojos le daban vueltas y empezaron a salir unas voces raras. Maldito, te voy a matar. Uy, hermanos. Y yo, como buen santanderiano, me metió esa bilirrubina. Dije: que usted me va a matar, diablo asqueroso, inmundo. Vamos a ver si me va a matar. Y empecé a orar. Le dije a las familiares: ténganla. Empezamos a orar y a clamar. Y a los que estaban ahí: vengan para acá. Y empezamos a orar y esa muchacha empieza a dar gritos y alaridos. Cuando me di cuenta, estaba solo, hermanos. Todos se habían ido. Dije a mi esposa que estaba ahí, dije: ¿qué pasó con...? Dijo: todos salieron asustados. Yo no sé. Dijo: yo también me voy. Hermano, nos tuvo más de una hora ese demonio ahí. Cuando esa muchacha volvía en sí, lloraba y me decía: pastor, ayúdeme, no deje que me hundan, me llevan a un abismo profundo. Estoy hablando delante del Señor. Hermano, las dos mujeres que eran familiares las sujetaban y ella las dominaba. Era una joven como de unos 15 años. Las dominaba y se daba esos golpes duros contra la pared. Y cuando medio la soltaban, se agarraba las manos, se las mordía terriblemente. Hasta que al fin le hicimos repetir la oración de fe y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Señor, hermanos. Es real. La manifestación diabólica es real. Los demonios existen y toman control de las mentes y los corazones de las personas. Se meten y de allí no quieren salir.
¿Por qué? Porque esa vida les abrió la puerta, y por eso es que el diablo está ahí metido. Pero no solamente a los perversos, inconversos se mete, también busca las mentes de los cristianos para adormecerlos, para, hermanos, aflojarlos en su vida espiritual, para desanimarlos y para llevarlos al desaliento y al desánimo y hacerlos descarriar. Por eso uno tiene que estar metido constantemente en Dios, orando, clamando, gimiendo, intercediendo, pidiendo a Dios la victoria. Puede darle ese aplauso al Señor, hermanos. A su nombre sea la gloria. Pero el objetivo de Satanás es destruir. Esta mujer le manifiesta al Señor. ¿Por qué al Señor? Porque el Señor sabía que eso es cierto. Estos temas no se le pueden decir a un psiquiatra. Doctor, mi hija está atormentada por un demonio. Señora, usted está más loca que su hija. La que hay que encerrar y meter aquí es a usted, no a su hija. Pero tenga cuidado, no vaya por allá a decir nada. Porque no creen. Y creen que los demonios salen con toda esa cuestión, con pastillas y con toda esa cosa para adormecerlos. Ahí no hay liberación, hermano. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede traer salvación, liberación, sanidad. Sea Dios bendito para siempre. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente, miren la condición que los demonios tenían a esa joven, gravemente atormentada. La querían matar y llevársela al infierno. Y aquí sucede algo. Verso 23, Jesús no le respondió palabra. Jesús sigue el camino, la ignora. Y los discípulos, que en vez de ayudarla, porque esa mujer está pasando por una situación tan difícil, le dicen al Señor: despídela. Da voces. Da voces quiere decir está gritando desesperada. Parece loca. Despídela. Da voces tras nosotros. El Señor se detiene y le dice: no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, para usted no hay nada. Pero cuando nos saltamos hasta el verso 28, yo quiero que todos lo lean. ¿Cómo dice el verso 28? Encontramos que logró la victoria. Pagó el precio. La pregunta es, ¿qué tuvo que hacer? Aquí hay un proceso, hermanos, y un procedimiento que todos nosotros que tenemos hijos y amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Pero no sé si en esta hora los que me están viendo y oyendo y los que están aquí presentes tengan hijos que están siendo atormentados por los demonios. No conozco, pero Dios y usted sí. Pero no he venido a entretenerlos ni a distraerlos.
He venido a traerles una palabra viva, eficaz y poderosa. Todo es posible para el que cree. Dios te ha traído para mostrarte que te va a liberar, que va a traer salud y salvación para tus hijos, sin importar si están en las drogas, en la delincuencia, en las pandillas. Dios los va a liberar. ¡Oh, gloria! A su nombre, gloria. Ese es el Dios maravilloso, porque su poder es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, pero hay que entrar en este proceso para que usted obtenga la victoria. A su nombre, gloria. Lo que vemos por la palabra, mis amados, es que esta mujer era extranjera. Había nacido en Grecia, pero vivía en territorio sirio. Era cananea. Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas, perversas, idólatras. Se creían poderosos, se creían dioses. En Ezequiel capítulo 28 nos habla del rey de Tiro, que es comparado con Satanás. Y como se creían dioses, habitaban llenos de orgullo, de arrogancia, y que no necesitaban del Dios verdadero. Lo primero que hace esta mujer es, dice el registro bíblico, verso 22, una mujer cananea había salido de aquella región. Tuvo que salir de esa región de arrogantes, de esa región de altivos, de esa región que decían que no necesitaban de Dios. Recordemos que el Señor había estado en Tiro y en Sidón, y allí no pudo hacer muchos milagros. Lo dice el registro bíblico en San Mateo capítulo 11, versículos 21 y 22. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Porque los de allí, de Tiro y de Sidón, no creían en él. Lo miraban como cualquier cosa, lo miraban como un simple profeta, nada más, pero no lo miraban como tenemos que mirarlo, como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso se llama humildad, humillación, postrarnos, reconocer que sin Él no somos nada. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Por Él vivimos, por Él existimos, y para Él vamos a estar con Él eternamente. Tuvo que despojarse de esa arrogancia. ¿Qué la hizo acudir al Señor? La enfermedad de la hija. Por eso muchas veces Dios permite situaciones extremas en muchos hogares, porque son personas arrogantes, altivas, que no reconocen que necesitan de Dios, que tienen una empresa, tienen un negocio, tienen un empleo, tienen una estabilidad, entre comillas, económica. ¿Sí? Tienen buenas comodidades, tienen dinero, etcétera. Y como tienen todo eso, no reconoce la necesidad del Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Y por eso muchas veces Dios tiene que permitir una situación de conflicto, de prueba, de problema, de situaciones difíciles en sus hogares, en sus familias, con sus hijos, para que reconozcan la grandeza del Dios omnipotente, del Dios eterno. A su nombre sea la gloria. Permíteme decirle, mi amado hermano, todo lo que poseamos en esta tierra, comodidades, lujos, dinero, cuentas en el banco, amén, fincas, casas, carros, todo eso,
Todo eso es basura. Todo eso es basura. ¿Por qué? Permíteme decirle con todo respeto, hermanos, eso no nos da la salvación del alma ni la vida eterna. Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Es lo que nos da la salvación y la vida eterna. ¿Puede bendecir el nombre del Señor? Gracias, María. Amados, en Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dijo que todo lo había dejado por amor a Cristo. ¿Qué había dejado el apóstol? ¿Usted sabe quién fue el apóstol Pablo antes de ese encuentro con el Señor? Un hombre estudiado, educado en la mejor universidad de Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Se cree que hablaba 6 idiomas. Ese hombre hablaba el hebreo, el arameo, el latín, el árabe, el griego y el español. Perfectamente hubiera podido ser profesor de una universidad con todo el conocimiento que tenía, maestro de la ley. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús y comenzó a hacer esta labor de predicar el evangelio, entendió que la mejor decisión que él pudo haber tomado en la vida, lo mejor que pudo haber hecho, fue haberse acercado al Señor, haber tenido ese encuentro con nuestro Salvador Jesucristo y servirle a Dios. Y por eso él dice: y todo lo que he alcanzado y todo lo que he logrado en la vida lo tengo por basura, con tal de agradar a mi Señor, el cual me salvó. A su nombre sea la gloria, porque lo que Dios ha preparado para nosotros son cosas grandes, preciosas y maravillosas. A su nombre sea la gloria. Lo que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso no podemos cambiar las cosas terrenales, las cosas de esta tierra, porque dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Entendamos que la mejor riqueza que tenemos es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el gozo de la salvación, es el perdón de nuestros pecados y la corona de vida eterna. A su nombre sea la gloria. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, lo primero que hace esta mujer es salir de allá. Por eso dice: salió de esa región. Porque con toda esa arrogancia y altivez no podía acercarse a Dios. ¿Estoy haciendo entender, mis amados? Sea Dios glorificado. Lo segundo, oye hablar de Jesús. ¿Qué había oído sobre Jesús? Que Jesús sana. Nosotros creemos eso. Que Jesús salva, que Jesús liberta, que Jesús perdona, que Jesús bendice, que Jesús hace milagros. ¿Qué hace ella? Toma la decisión de irse, de salirse de donde estaba. Iba en busca de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y cuando llega allí, le dice al Señor: mi hija está atormentada por un demonio y está grave. ¿Qué significa eso? Que ella reconoce la condición en la que se encuentra su hija.
El problema de muchos padres es que sus hijos se los está destruyendo el diablo, está haciendo con ellos hasta para vender. Y dice, no, mi hijo no tiene nada, él está bien, él está bien. Pero hay que orar por él. Sí, 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 eso me encargo yo, no es problema de nadie. Él está bien. Ella sabía que su hija no estaba bien, porque estaba atormentada. Y ella reconoce que está atormentada. Amén, mis amados. Y le presenta su necesidad a Dios, al Señor. Ese demonio la estaba destruyendo. Permíteme decirle, las drogas, las sustancias alucinógenas, las pandillas, la delincuencia, la prostitución, los grupos violentos, las bandas criminales, el uso malo de la tecnología, del internet, las malas amistades, en todo eso se mueven los demonios para atormentar a nuestros hijos. Y usted viene tranquila, contenta al culto, adora al Señor. ¿Y qué están haciendo sus hijos? ¿Qué están haciendo sus hijos? Uno como padre tiene que discernir lo que están haciendo los hijos. Nosotros tenemos 3 hijos. Los criamos, los educamos y los levantamos en el temor de Dios. Cuando estábamos sirviendo al Señor allí en el Café Madrid, mis hijos entraron en la etapa de la adolescencia. Es una etapa muy dura, muy difícil. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Dios los ayude y los guarde. Pero es una etapa muy difícil de esos, para los padres y de esos muchachos. Porque en esa etapa es donde ellos toman decisiones que los van a favorecer o los van a destruir para el resto de su vida. Estábamos allí pastoreando y yo empecé a notar que ellos entraban al culto, pero no eran así tan animados, tan motivados. Y uno de ellos hacía mala cara cuando le decían, hay que ir al salón, hay que ir a culto. Se sentía incómodo, se fastidiaba. Yo empecé a notar, dije, algo está pasando aquí. ¿Por qué no hay esa motivación? ¿Por qué no hay ese deseo de estar en la casa de Dios? Si esto es algo maravilloso. Bueno, para mí es maravilloso, no sé para usted. Yo llevo 43 años en la vida cristiana y cada día me enamoro más del Señor, de los cultos, de la alabanza, porque esta es la vida de nosotros. Amén. Y ese genio montado, y mis hijas notaba que no, poco oraban, poco leían la palabra, poco. Sí iban al culto así como por llevarnos la cuerda, pero algo está pasando. Comencé a orar y a orar y a orar. Cuando me comienzo a enterar, todos los 3, mis 2 hijas tenían novio y mi hijo tenía una novia. Una etapa de adolescentes. Pastor, ¿eso es malo? Pues claro que eso es malo. Todavía no es el tiempo. Dejemos que crezcan más, que maduren, ¿o no? Que estudien, terminen sus estudios, que tengan un proyecto de vida para defenderse. Pero ya a temprana edad, novio. Pues yo notaba que los muchachos que eran también ahí de la iglesia, todas las noches de culto, eso me traían choripapa, pollo con queso, hamburguesas.
y eso me estaban engordando. Y yo notaba eso. Y estos muchachos tan detallistas, pero no sabía lo que se estaba haciendo ahí. Entonces, cuando yo me entero, digo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces le pedí consejo a 3 pastores. No les conté que era mi situación, pero les conté más o menos dándoles a entender lo que estaba sucediendo, pero no haciendo referencia que era yo. Está pasando esto en el hogar de un pastor. Todos los hijos, especialmente el muchacho por ahí, como que con una inconversa. Y las muchachas pues son adolescentes, tienen ¿qué? 13, 14 años y ya con novio. Y el jovencito que no había cumplido ni los 15 años y ya también en esa situación. Y la china la muchacha con la que está noviando es inconversa. ¿Qué haría usted o qué consejo le podía dar a ese pastor para llevarle? Yo los agarro a todos los 3, les doy una tanda en el nombre del Señor. Palo por esas costillas. Y les digo, se arreglan o se ganan otra tanda. Me dice otro, yo los pongo enfrente de la iglesia y le digo a toda la congregación, si ve estos maleados, son mis hijos, pero son unos impíos. Vamos a orar por ellos. Si no se arrepienten, los echamos de la iglesia. Y otro me dijo, dígale a ese pastor que los cuelgue a la viga. Entonces yo no hallaba qué decisión tomar. Y en esos días el presbítero nos invitó a un retiro, 3 días de oración y ayuno. Dije, esto es lo que hay que hacer. Me fui para ese lugar con mi corazón sensible y dispuesto a entregarme al Señor, a llorar como Ana delante de su presencia, a clamar al Señor, porque no le iba a permitir al diablo que me destruyera mis hijos, que acabara con mi familia, que desbaratara a esos muchachos. Y entramos en esa oración. Desde que llegué, hermanos, coloqué la maleta a un lado, me encerré, dije, no quiero recibir a nadie, no quiero hablar con nadie, y entré en ese clamor, en esa intercesión, mañana, tarde y noche. 10 de la noche me acostaba, 4 de la mañana de pie en oración y en ayuno. Esto es guerra espiritual. El diablo no me va a quitar mi familia, no me va a destruir mis hijos. Reprendo toda opresión del diablo. Ordeno en el nombre de Jesús que se termine esos noviazgos, que se acabe eso, que estos muchachos sientan en su corazón el deseo de estar en la iglesia, de orar, de clamar, de vivir para Dios, de honrarle. Diablo, tú no me vas a arrebatar mi familia. 2 días hasta el 3er día, cuando ya salí, hermanos, sentí la victoria. Sentí la victoria. Gracias, Señor. Llegué a la casa. No dije nada, pero empecé a notar que no llegó salchipapas ni hamburguesas. No hubo más. Empecé a notar que un muchacho subía al templo, se arrodillaba y lloraba.
en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dije a mi esposa, veo todo esto raro, ¿qué pasó? Pero yo ya sabía, porque el Señor me había dado la victoria ya en ese monte. No, ellos mismos terminaron esas cosas. Y dijo, no, no es el tiempo de meternos en eso, no es el tiempo de ponernos a buscar eso, hay que buscar es de Dios. No tuve que golpearlos, no tuve que maltratarlos, no tuve que avergonzarlos delante de la iglesia, ni tuve que echarlos. Solo el poder de Dios a través de la oración rompe las barreras y las cadenas. Oh, amados, tú no puedes permitir que Satanás destruya tu familia, destruya a tus hijos, destruya tu hogar. No lo puedes permitir, porque es una guerra. Hoy ellos están en la iglesia, le sirven al Señor. Tengo dos hermosas, preciosas nietas que Dios me ha regalado y están ahí en la comunión con Dios. Tienen defectos, errores como cualquiera, pero aman a Dios, aman al Señor y le dicen a todo mundo, la vida cristiana es lo mejor. Esta mujer clamó al Señor, pero no encuentra respuesta. El Señor no le responde palabra, porque a veces nosotros oramos, clamamos. Usted lleva años quizás orando por su esposo, años orando por sus hijos y no ve la respuesta. ¿Será que no se dio cuenta el Señor? ¿Será que está ignorando esa situación? ¿Será que no la quiere ni le quiere responder a usted? No, es que Él nos prueba. Él nos prueba para ver qué decisión tomamos nosotros. Cuando el Señor no le responde palabra a esta mujer sigue detrás del Señor. Sigue, mi hija está atormentada. Ayúdame, Señor, respóndeme. Viene la oposición de los discípulos, despídela. Pero ella sigue clamando, sigue intercediendo, sigue detrás del Señor. Respóndeme, Señor. El Señor se detiene y le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para usted no hay nada. Señor, tenga misericordia de mi hija. Tenga misericordia de mi hija. Con lágrimas en sus ojos, con angustia, tenga misericordia. Y el Señor le dice, no está bien echar el pan que es de los hijos, dárselo a los perrillos. No está bien. ¿Sabe qué le estaba diciendo al Señor? Que ella era una perrilla. ¿Qué diferencia hay entre una perra y una perrilla? Son animales. Pero hay una diferencia grande. Porque las perras son las de la calle, que no tienen ni amo, ni dueño, ni tienen dónde llegar. Pero las perrillas son las mascotas de las casas, que tienen un techo y tienen comida. ¿Nota la diferencia? Ella reacciona. Se hubiera podido disgustar, se hubiera podido ofender, se hubiera podido largar de allí. El Señor no me quiere. El Señor, mire cómo me trató. Yo hubiera podido salir diciendo tantas cosas. Pero ella dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que tú tienes, aunque sea una migaja para mí, y que esa migaja me alcance para que mi hija sea liberada y no sea más atormentada. Levántala, Señor, restáurala, sálvala. Oh, mujer, grande es tu fe, le dice el Señor. Se ha hecho contigo como tú quieres. El problema de muchos de nosotros es que nos desanimamos porque no vemos la respuesta inmediatamente.
Ya hasta ni volvemos más a la iglesia. Abandonamos la vida cristiana, nos alejamos de Dios y decimos, que se lo cargue el diablo, porque ¿qué más puedo hacer? Pero son sus hijos. Es su hogar. No va a luchar por eso. Luche. Que en Dios está la respuesta. Dios tiene la respuesta. No te desanime, hermano. No renuncies a este objetivo. Dios tiene la respuesta. Pero tú tienes que perseverar e insistir. ¿Sabe cuántos años duré yo orando por la salvación de mi madre? Mi madre fue la principal opositora cuando yo comencé la vida cristiana. La usó el diablo, se levantó terriblemente contra mí. Me echó de la casa. Cuando estaba empezando la vida cristiana, 16, 17 años tenía. ¿Qué no hizo ella? O sea, que el diablo la usó para desanimarme. 2 años seguidos. Escuche esto, 2 años seguidos. Yo me arrodillaba a orar en mi cuarto. Y ella tenía un oído biónico, hermanos, que escuchaba el clamor. Como a 6 metros de distancia, donde estaba la alcoba mía. Se levantaba y me colocaba un golpazo con un garrote en la espalda. Me decía, perdóneme la expresión, ¿qué hace ahí echado en 4 patas? Se endemoniaba porque ella consultaba a los demonios. Ella fumaba el tabaco. Bueno, yo puedo hablar de ella porque ella está en la presencia de Dios. A medianoche sacaba un platón con agua, se sentaba en una silla ahí en el patiecito pequeño de la casa y empezaba a fumar el tabaco, echaba las cenizas ahí y hacía unas invocaciones todas raras. Ella estaba en el patio, nos separaba una pared y yo estaba en el cuarto orando y había esa opresión en mí para orar. Y cuando ella sentía que se endemoniaba, hermanos, y se venía corriendo de allá del patio, entraba a mi alcoba y me agarraba a golpes, porque los demonios la impulsaban. Y un día se manifestó Satanás ahí en la habitación. Yo vi, no estoy exagerando ni estoy diciendo mentiras, hablo delante del Señor y tengo mis manos sobre este santo libro. Se manifestó Satanás ahí en la habitación donde yo estaba orando, un personaje con unos ojos rojos, todo negro, y empezó a hablarme y olía a puro azufre. El diablo huele feo, hermano. Y empezó a hablarme cosas y me decía, te voy a destruir, maldito. No te voy a permitir que estés acá. No voy a permitir que me venga a destruir, a sacarme del trono en el que estoy acá. Y hermanos, y se me paralizaba todo el cuerpo. Yo quedaba totalmente sin poderme mover. Lo único que me funcionaba era el cerebro. Y yo empezaba a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Y cuando ese demonio se venía a ahorcarme porque sentía que me asfixiaba, hermano, yo clamaba la sangre de Cristo y salía así. Y volvía otra vez, sangre de Cristo tiene poder. Por eso cuando usted lo estén atacando los demonios, clame a la sangre de Cristo. Invoque la sangre de Cristo, que es la única que lo puede ahuyentar, hermanos. Sea Dios glorificado. Hermanos, fueron 2 años seguidos. Yo me iba para el culto desde Regadero Norte hasta Campo Hermoso, donde estaba la iglesia. Y allá yo me venía. Salíamos del culto 9:30 a 10 de la noche. Muchas veces, hermano, 11 de la noche a llegar a la casa. Cuando yo llegaba no había comida, no había nada, hermanos. Yo entraba a la cocina a buscar a ver que había algo, nada. Lo único que me podía tomar era un vaso con agua. Me gritaba desde la alcoba,
¿No le dieron de tragar donde sus hermanos? Yo no le respondía palabra. Pasaba para mi cuarto, oraba, me acostaba. Pero era todos los días una lucha incesante. El demonio para desanimarme, para destruirme. Hasta que un día, hermanos, 2 años, recuerdo que llegó un señor que traía relojes para vender. Yo estaba ya en mi cuarto, estaba leyendo la palabra, cuando llegó y me llamó: Jairo, porque era así como buena santanderiana. ¿Qué está haciendo? Le dije: mamá, estoy leyendo la palabra. Venga para acá. Le dice al señor de los relojes: dame el favor, muéstrele los relojes a él. ¿Para mí? Sí, para usted. Me dice el vendedor: ¿qué reloj le gusta? Y dije: pues ese está bonito, sáquelo, es para usted. Dije: mamá, ¿usted está bien de la cabeza? Sí, es para usted. ¿Y eso? Después les cuento. Hijo, le regalo ese reloj. Desde este día en adelante, nunca más le vuelvo a hacer la guerra. Desde este día en adelante. No me voy a convertir al evangelio, pero lo voy a apoyar. Dios da la victoria. Toda la gloria para el Señor. Fue una de las personas que Dios usó para que yo permaneciera en la vida cristiana. Me daba para el transporte, me guardaba comida. Y le decía a mis hermanos: cuidado, se comen la comida de Chinito. Y fue un gran apoyo. Era idólatra, pero yo seguía orando y clamando a Dios por ella, hasta que Dios la liberó. Se despojó de toda brujería, idolatría, hechicería y entregó su corazón a Cristo. Y tuve el privilegio de tenerla 7 años conmigo. Tuve el privilegio de llevarla a confraternidades, a convenciones. La última convención fue en Cali, donde estuvimos. Allí se gozó adorando y glorificando al Señor. Tuve el privilegio de estar con ella el día que falleció, que mi Señor se la llevó. ¡Oh, gloria a Dios! No es en vano orar, no es en vano clamar, no es en vano interceder. Dios da la victoria. Solo créalo. No renuncie al clamor, a la oración, al testimonio por su familia. Así todavía no se hayan convertido, denles testimonio. Recuerde que usted es embajador de Cristo en ese hogar. Y usted es el líder que Dios ha puesto al frente de su familia. Pero Dios le da la victoria. Padre, en el nombre de Jesús,